El deterioro cognitivo leve ocurre muy frecuente en la enfermedad de Parkinson. Ocurre incluso en momentos cuando diagnosticamos la enfermedad. 30-40% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienen un poco de deterioro. Sin embargo, el deterioro que normalmente ocurre más frecuente es el que tiene que ver con funciones ejecutivas. Por ejemplo, el que tiene que ver con lo que hacemos como ejecutivos, hacer varias tareas al mismo tiempo, planear, pensar de forma abstracta. Sin embargo, lo que no ocurre tan frecuente, pero sí ocurre, es el trastorno de la memoria. Esto sí ocurre en general, es más una memoria de poder recordar las cosas más que poder aprenderlas. Por ejemplo, cuando alguien llega a la casa, dice, alguien me llamó y la persona puede contestar, oh sí, te llamó tu tía. Pero si la persona que llega no pregunta nada, es posible que la persona que tenga Parkinson no se recuerde de decir que llamó la tía, lo que sea. El deterioro cognitivo leve, lo que tiene de importancia es que es una etapa de transición hacia lo que es la demencia en Parkinson. La demencia ocurre 5 veces más frecuentemente en Parkinson que en la gente de la población, o sea de que es algo importante. No sabemos si siempre ocurre que alguien que tenga trastorno cognitivo leve va a seguramente tener demencia, pero las chances son muy grandes. El deterioro cognitivo leve, por lo tanto, es algo muy importante y que es importante que sea diagnosticado, y para ser diagnosticado la persona tiene que poder hacer unos test que, aunque sean lleven poco tiempo o mucho tiempo, porque a veces pueden llevar 3 o 4 horas, ayudan a diagnosticar esta situación y además ayudan a que la persona pueda tener estrategias para poder manejar esto. Para diagnosticar el deterioro cognitivo leve, por ejemplo, se dan unos test que son con lápiz y papel, donde la persona tiene que o copiar una figura o hacer dibujar un reloj que tenga determinado horario, o hacer leer, por ejemplo, una frase, o poder copiar figuras consecutivas, o poder planear en saber cómo alternar una figura con un número, etc. Hay maneras también de recordar frases o de poder numerar ciertas figuras que se les presenta. No es nada que sea exhaustivo y puede demorar más de 15 minutos, 20 minutos, que es lo mínimo que normalmente demora, o puede demorar aún más cuando las pruebas son aún más exhaustivas. Los profesionales que administran estos test normalmente son neuropsicólogos o ayudantes de neuropsicólogos, o a veces coordinadores, depende del tipo de test que es administrado. La apatía también es una situación frecuente en la enfermedad de Parkinson. A veces se confunde con lo que tiene que ver con depresión, pero sin embargo son situaciones muy diferentes. La depresión es cuando uno se siente triste, siente que uno no vale nada. Sin embargo, la apatía es más no tener ganas de hacer cosas. Es la persona que se sienta en un sillón y mira televisión y hace nada más que esto, pero si el familiar le dice ¿quieres ir al mercado?, de repente va al mercado, o situaciones similares. Pero es más una persona que no tiene muchas ganas de hacer cosas que a veces o que normalmente le entusiasmaban muchísimo. Es una forma también de tener un trastorno, se asocia muy frecuentemente con un trastorno cognitivo que sea leve, dado que son regiones similares en el cerebro o muy
cercanas unas a otras, donde estas áreas están afectadas. Desgraciadamente no hay un tratamiento que sea bueno para el manejo de la apatía. Si bien tenemos muchas medicaciones para el tratamiento de la depresión, esto no ocurre con la apatía. Y es más que nada el familiar que sea consciente de que no es que la persona no quiera hacer cosas o que no quiera a la familia o que no pueda hacerlas, sino que no tiene las ganas y el entusiasmo que tenía antes, y entonces tiene que tener esto en consideración y no enojarse sabiendo que es parte de esta enfermedad. Pero desgraciadamente no tenemos nada que sea un tratamiento que podamos decir, bueno, esto sí que sirve para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.